Bueno, ahora sí. Vos te vas. Y voy a... ¿Qué? No estaba a ver. Bueno. Vamos a hablar del síndrome de Mirici, fístulas biliares e ilio biliar. ¿Vamos todos? Bueno. Síndrome de Mirici. Kerr y Ruge fueron los primeros que lo describieron alrededor del 1900, bien temprano, pero se llama síndrome de Mirici porque no toma su nombre hasta 1948, cuando Mirici, de la mano de la colangiografía intraoperatoria, lo caracteriza, lo clasifica y le da nombre, ¿sí? Pero bueno, la primera descripción fue a principios de 1900. Es una complicación poco frecuente de la litiasis vesicular crónica. Ahora vamos a ver bien la fisiopatología. Tiene una incidencia baja que también va a depender de en qué momento le hacemos diagnóstico y por qué motivo llegamos a verlo, porque muchas veces pasa silente y no tenemos diagnóstico. Por eso varía tanto el porcentaje, va del 0,06 al 5,7 intraoperatoria, también dependiendo de si intraoperatorio se hace colangia sistemática o no, etcétera, etcétera. Y del 1 al 0,7% durante una CPR, o sea, en el contexto de una colangiografía dentro de una CPR. ¿Qué factores predisponentes son todos los requisitos o condiciones que debería darse alguno de estos como para poder generar un Mirici? Ahora lo vamos a ver un poco más cuando hagamos la fisiopatogenia, pero sería una vesícula trófica o de paredes finas con cálculos impactados en el infundíbulo. O sea, a grandes rasgos lo que hay que pensar es que hay algún proceso inflamatorio que se esté dando en la pared de la vesícula o de la vía biliar que haga que tomen un contacto más estrecho, eso eventualmente genere una inflamación local que es una solución de continuidad entre ambos epitelios. O sea, ese sería el resumen. Así se genera una fístula. Entonces tenés la vesícula, tenés la vía biliar, y hay algo que hace que estén o más cerca o que se estén inflamando de manera crónica, entonces esos dos epitelios toman contacto, se inflaman y hacen una solución de continuidad generando la fístula. Ahora vamos a ver imágenes que eso por ahí lo va a dejar un poco más claro, pero básicamente si vos tenés una vesícula trófica o de paredes finas con cálculos impactados en el infundíbulo, eso genera una alteración anatómica local que hace que el infundíbulo se pegue más a la vía biliar también. El conducto cístico obliterado quiere decir que es un conducto cístico que también tiene mayor predisposición a generar una solución de continuidad con otro epitelio. Un conducto cístico que es largo y paralelo a la vía biliar de inserción baja, o sea, tenés un conducto cístico que viene así, y la vía biliar, también hace que el conducto cístico tenga más posibilidad de tomar contacto con la vía biliar y generar una solución de continuidad. Conducto cístico corto, lo mismo. Una obstrucción parcial de la vía biliar por compresión extrínseca, lo mismo también, a generar una alteración anatómica en la cual los epitelios se aproximan y generan inflamación crónica. La vía biliar dilatada con paredes engrosadas, porque estamos hablando de un proceso inflamatorio local, que también estamos en la misma situación. Y comunicaciones, esto en verdad sería la definición de una fístula, o sea, comunicaciones anómalas entre la vesícula biliar y la vía biliar, o la vesícula biliar y alguna otra víscera, ¿sí? En la fisiopatología entonces tendríamos esto, ¿sí? Esto sería lo que hablamos al principio, por ejemplo, un cálculo impactado en el infundíbulo, en una vesícula de paredes finas, también vemos que acá tenemos un cístico más bien corto, y ese cálculo, el proceso inflamatorio local a nivel del infundíbulo y procesos inflamatorios crónicos repetitivos, hacen que eventualmente estos epitelios se aproximen y por la misma inflamación, eventualmente tomen una solución de continuidad entre ellos, que es lo que estamos viendo que está empezando a pasar en esta imagen de acá, ¿sí? Que está el cálculo impactado en el infundíbulo y cada vez más los epitelios se van incorporando el uno al otro, por así decirlo, que es el proceso de colangitis recurrentes o colecistitis recurrentes y procesos inflamatorios crónicos. Y eventualmente termina quedando como si fuera la vesícula incorporada a la vía biliar, ¿sí? Obviamente tenemos distintos grados, distintos tipos, distintas clasificaciones para hacer del síndrome de Mirici. A grandes rasgos lo vamos a dividir en dos tipos, unos con fístula y otros sin fístula. O sea, la primera etapa del desarrollo de un Mirici más temprano sería cuando todavía no se desarrolló la fístula. Entonces, hay un conducto cístico o el conducto cístico está obliterado. Esto sería, por ejemplo, una anatomía normal con el infundíbulo impactado con un cálculo impactado en el infundíbulo, cuando empieza a hacer esa compresión que les dije que aproxima los dos epitelios, pero todavía hay un cístico, se puede reconocer un cístico y se puede generar un plano de clivaje entre la vesícula y la vía biliar, solo que estamos empezando a desarrollar un Mirici. Ya de los tipos 2 al 4 estamos hablando de que hay una fístula,
¿sí? O sea, hay una solución de continuidad entre el epitelio de la vesícula biliar y la vía biliar. ¿Se entiende? Directamente, sin tener que mediarla por el conducto cístico. ¿Me siguen o no? Sí. Porque si no es un chino, es muy de anatomía. Según cuánto sea este defecto, o sea, básicamente cuánto se haya comido de cístico y cuánto se haya incorporado la vesícula biliar a la vía biliar, se clasifica del 2 al 4, ¿sí? Sería esto. Si la vesícula biliar se incorporó en solo menos de un 33% de la vía biliar principal, sería esto, pero todavía vos podés reconocer una vía biliar en el otro 66%, es una mirisis tipo 2. Tipo 3 sería un defecto menor al 66%, perdón, y el tipo 4 es un defecto mayor al 66% de la vía biliar principal. O sea, fíjense que en el tipo 4 casi no hay vía biliar principal. O sea, estamos hablando de que es menos del 33% de la vía biliar principal lo que queda. Todo el resto es la vesícula que se incorporó a la vía biliar. ¿Se entiende? Bien. Acá un poco de cómo se ven imágenes. Estas imágenes, ¿qué les parece que son? Bien, es la colangiografía en el contexto de una CPRE. Nos damos cuenta que es la colangiografía en el contexto de una CPRE porque, por ejemplo, acá se ve la vesícula biliar y demás, y no es como la colangiografía que estamos acostumbrados a ver nosotros. Y el contraste se estaría inyectando desde la papila. ¿Sí? Entonces, esta la verdad no se ve tan bien, pero sería un tipo 1, porque podemos ir siguiendo la vía biliar. Lo que pasa es que, por lo que yo leí después la descripción de la imagen, lo que pasa acá es el cálculo impactado en el infundíbulo, entonces no se contrasta tanto la vesícula. Pero imagínense que la vesícula debería estar por acá. Dijimos que un tipo 1 era con fístula o sin fístula. Sin fístula, o sea, aicístico sería. Y esto sería un tipo 2, en donde empezamos a ver que esto es la vía biliar, acá está la vesícula con el cálculo impactado, pero acá sigue habiendo vía biliar. Tipo 2 puede ser un tipo 3 también esto, en verdad, porque ya a mí me pareció cuando la vi un tipo 3, pero bueno, porque tiene bastante de la vía biliar comprometida. Más imágenes. También vía biliar, el cálculo impactado, la dilatación de la vía biliar también, porque esto genera dilatación de la vía biliar a nivel proximal. Después acá tenemos otro, el cálculo impactado, acá, ya en la vía biliar. Fíjense que vos seguís la pared de la vesícula y en un momento ya está la vía biliar directamente. Seguís la pared de la vesícula, ya está la vía biliar, no tenés conducto cístico. Acá tampoco. Después, esto por ahí es más difícil de ver, pero estaría la vesícula biliar, el cálculo impactado, y fíjense que ya directamente está la vía biliar acá. Lo mismo acá, vesícula biliar, el cálculo impactado, y no se ve acá muy bien la vía biliar, no es la imagen más feliz. Otra más. Vesícula, cálculo, y un conducto cístico cortito, vía biliar. Y acá también una imagen de defecto de relleno. Perdón. Y el Wilson. Entonces, ¿qué clínica puede dar un Mirici? También va a depender un poco de lo que después vamos a hablar, que son todas las complicaciones del Mirici. Pero puede ser, siempre estamos hablando de que partimos de una base de que tiene que haber un cuadro inflamatorio de base. O sea, son pacientes que tienen cuadros inflamatorios crónicos, o sea, una colecistitis, una colangitis, tienen litiasis coledocianos, pueden hacer síndromes coledocianos. A mí me faltó poner colangitis. Pero bueno, básicamente eso, puede ir desde un cólico biliar común y corriente, repetitivo, en general son pacientes que vienen teniendo cólicos biliares hace mucho tiempo y a repetición, hasta una colangitis severa, ¿sí? La triada de Charcot, que es ¿qué sería la triada de Charcot? Hermoso. Aparecen más de un 50%. Y siempre genera la duda, y siempre cuando uno se para ante un Mirici tenés que sospechar o pensar por lo menos en una obstrucción tipo neoplásico. Ahora lo vamos a ver. Pero es un cuadro que se puede confundir bastante, y son imágenes que son bastante border muchas veces. Entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial entre un Mirici común y corriente y un Mirici neoplásico. Porque además pensemos que todo proceso inflamatorio crónico es predisponente a generar neoplasias también. Entonces se solapan muchas veces. El diagnóstico entonces dijimos que es muchas veces intraoperatorio, y por la colangiografía intraoperatoria o en el contexto de una CPRE. Y después tenemos otros estudios diagnósticos que igual no te sirven tanto para clasificar el Mirici, sino como para poder
ver complicaciones, ver otras cosas en torno al mirisis, ¿sí? La ecografía abdominal no sirve mucho porque la ecografía biliar, abdominal no es el estudio de elección para poder evaluar la vía biliar, entonces nos queda una gran parte de lo que es un mirisis para poder estudiar, pero tenés signos indirectos. O sea, vos podés ver la dilatación de la vía biliar proximal al cálculo, porque cuando la vía biliar está dilatada, en una ecografía se ve mejor. Una litiasis gigante, con lo que dijimos que es medio el inicio del cuadro del mirisis, que es el cálculo impactado en el infundíbulo, por ejemplo. Bueno, el cuello vesicular. La TC nos permite ver las complicaciones del mirisis que ahora vamos a charlar, cuando sospechamos que también puede ser un proceso maligno, una neoplasia, que es lo que dijimos antes, y hay algunos signos que te hacen sospechar un mirisis, por ejemplo, una cavidad irregular alrededor del cuello vesicular, que es bastante característico, que veas el duodeno y el colon muy cercanos a la vía biliar, o sea, pensando ya en una fístula bilioentérica. Pero bueno, no es del estudio de elección para poder clasificar un mirisis y evaluar un mirisis. Pensaríamos más en una colangiorreso, ¿sí? Porque dijimos que nosotros queremos ver la vía biliar, entonces en una colangiorreso nos ayudaría un poco más a poder hacer diagnóstico del mirisis. Ahí vemos un poco las imágenes que les mostré antes, o sea, un defecto de la pared lateral del conducto biliar, ya sea excavada o no, o sea, que ya se esté incorporando o no a la vía biliar, y la dilatación de la vía biliar, ¿sí? Y, de nuevo, como siempre, neoplasias. Si estamos sospechando una neoplasia, también una colangiorreso nos podría ayudar al diagnóstico. Y la CPRE, que puede ser diagnóstica y terapéutica. Terapéutica porque dijimos que hacen coledocianos, hacen colangitis, hacen síndromes colestásicos, entonces también puede servir para drenar la vía biliar, hacer la colangiografía intraoperatoria y también clasificar bien el mirisis para poder después decir la terapéutica. ¿Qué complicaciones grandes tiene básicamente? Las fístulas bilioentéricas. De la mano de las fístulas bilioentéricas en verdad viene el hilio biliar y la cirrosis secundaria a tener una obstrucción crónica del drenaje biliar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Dijimos que la forma de clasificarla es con la colangiografía intraoperatoria, es lo que más sirve para poder clasificar un mirisis. En tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, dijimos que el tipo 1 es un mirisis sin fístula, exactamente. Entonces tenemos un cístico. Entonces podríamos intentar hacer una colecistectomía común y corriente, y puede ser una anatomía bastante parecida a la normal, entonces podrías hacer una colecistectomía laparoscópica común y corriente, y no sería necesario explorar la vía biliar. Puede ser que vos llegues y te encuentres que hay un cístico, pero el cístico ya está muy adherido a la vía biliar y no puedas encontrar un plano de clivaje claro que te cueste, que el pedículo sea difícil de abordar, y en ese caso sería correcto hacer una colecistectomía parcial, no meterte tampoco a intentar disecar el plano porque puede llegar a ser una lesión quirúrgica de la vía biliar. Cuando la erosión de los conductos biliares también es muy importante, o sea, cuando ya está empezando a incorporarse la vesícula biliar a la vía biliar, también puede haber estenosis tardías con el cierre de la fístula, por eso es complicado y también va a depender mucho de qué anatomía te encuentres cuando entres. También te puedes estar yendo hacia un tipo 2, pensando que es un tipo 1, y va a depender de la gravedad de la fístula, va a depender de cuán incorporada esté la vesícula biliar. Lo ideal siempre es hacer una colecistectomía, no mucho más, pero ahí tenés que terminar poniendo un tubo en T como para poder después generar el trayecto fibroso y que se genere la continuidad de nuevo de la vía biliar. Y hay algunos reports de la realización de una coledocoplastía con un parche de vesícula biliar. Pero bueno, te imaginarán que es muy fácil, no es. En las tipo 3 ya estamos en este tipo de incorporación. Dijimos que era menos de un 66%, pero más de un 33%. Entonces es bastante lo que está comprometido la vía biliar. Ya es impensable poder hacer una colecistectomía y punto, sin hacerle nada a la vía biliar. Entonces ya estamos hablando de una colecistectomía más un tubo en T, o si ya nos estamos acercando más a un tipo 4, en derivaciones bilioentéricas, tener que hacer una hepaticoyeyum, ¿sí? Que ya cuando pasás a la tipo 4, sí o sí tenés que hacer un hepaticoyeyuno porque no hay otra manera de reconstruir la vía biliar. Es mucho más difícil de pensar. Recordemos que un 6 o un 27% está asociado a un cáncer, ¿sí? A un carcinoma. Entonces eso nos plantea la pregunta de si así haría falta hacer una congelación intraoperatoria de la pieza que sacamos, como para ver si no tenemos que ir un poco más allá y ya hacer una cirugía de tipo oncológica. Algunos trabajos lo que plantean es que sería necesario tener un equipo preparado para realizar la cirugía oncológica
siempre que abordás un mirici, como para en el mismo tiempo operatorio ya definir la conducta. Otros dicen que no, porque todavía te falta estudiar mejor al paciente, etcétera, 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 la anatomía patológica. Bien. Y después la otra cosa que se nos plantea es si es necesario hacer un abordaje convencional en estos casos o no. Tiene algún nivel de controversia, la realidad es que en un 60% resuelven por vía laparoscópica los mayores casos de conversiones por hemorragia, como siempre en láparo, en el prolapse, que es la mayor causa de conversión, una hemorragia que no se puede controlar laparoscópicamente, o por dificultad a la hora de interpretar la anatomía de la vía biliar y hablan de la necesidad del cirujano de palpar, de tocar, de ver, como para poder definir las estructuras. Pero es lo que venimos hablando últimamente, es mucho más fácil a veces ver la anatomía de la vesícula y de la vía biliar por la laparoscopía, entonces la mayoría de los abordajes que se proponen son laparoscópicos y siempre laparoscópico de inicio, es raro que de inicio vayas a una convencional, a menos que ya estés muy seguro de que es un cáncer, por ejemplo, cosas que hagan que la técnica que necesites sea convencional. Con esto pasamos al hilio biliar, que dijimos que es una de las complicaciones del mirici que viene de la mano del desarrollo de una fístula bilioentérica, o sea, un cálculo biliar que porque se genera una fístula bilioentérica puede pasar al intestino. Es el 4% de las causas de obstrucción intestinal a la población general, es bastante más de lo que uno cree, y es una complicación de la litiasis vesicular y de la generación de un mirici. El hilio biliar sería la obstrucción intestinal mecánica debida a la impactación de uno o más cálculos biliares dentro del tracto gastrointestinal, o sea, uno de estos cálculos que estaba en la vesícula biliar por esta fístula bilioentérica pasa al intestino y eventualmente impacta. ¿Dónde creen que es lo más común que impacte ese cálculo? ¿Cuál sería el primer stop que se encuentra donde más frecuentemente vamos a encontrar ese cálculo impactado? En el duodeno, por donde pasa, o sea, siguiendo la vía biliar. No, a nivel intestinal. A nivel intestinal, ¿dónde va a generar la obstrucción? O sea, vos cuando tengas una ilirio biliar, ¿dónde sospechás que va a estar el cálculo? Claro. Estás flasheando ahí por mí. O sea, ya está en el intestino el cálculo, no es que está... Ah, ok. Ya salió. Para mí estoy flasheando que puede ser, no sé, hay un un terminal, tanto de la válvula. En la válvula ileocecal es el sitio más frecuente de impactación. En cuanto a las fístulas, que es lo que decíamos recién, lo más frecuente es que sea una fístula colecistoduodenal, o sea, que sería la vesícula que se incorporó a la vía biliar y pasó directamente al duodeno. ¿Se entiende? El caminito. Sí. Y un 15% generan fístulas más complejas, serían fístulas hepatodenales, coledocodenales, o sea, básicamente conecten el epitelio que quieran con el epitelio que quieran, que se podría llegar a formar. Pero es menos frecuente. Y a veces son pacientes que no vienen con muchos síntomas biliares. Hay veces que igual esto del porcentaje yo puse pero encontré varios. O sea, depende un poco de qué review leas, pero va por ahí más o menos. Un 50% tiene síntomas de litiasis previamente, según el que leí que más me pareció correcto. Pero más allá del porcentaje, llévense la idea de que no siempre cuando venga un paciente con un hilio biliar les va a contar toda la sintomatología de los cólicos biliares a repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos que la fisiopatología sería esta, se generó, esto por ejemplo es una fístula colecistoduodenal, sería básicamente una fístula bilioentérica, el cálculo pasa al intestino, hace el trayecto y cuando se encuentra con un stop, alguna disminución del calibre, se impacta y obstruye el tránsito. Y los cálculos se dice que tienen que tener más de 2 centímetros para poder llegar a generar una obstrucción. Son cálculos grandes. La clínica te puede dar dos síndromes, que es el cálculo impactado en la válvula ileocecal, básicamente, que es la suboclusión intestinal, o el cálculo impactado en duodeno, entonces te va a generar una sintomatología más alta. Con distensión abdominal, vómitos, y después se define el síndrome de Karewski, que es un cuadro crónico que se genera por el paso de los cálculos biliares a través del intestino, que a veces generan cuadros suboclusivos repetitivamente, no es que generan un cuadro de suboclusión intestinal agudo, florido, con el paciente distendido, vomitando fecaloide, sino que son pacientes que van y vienen, tienen cuadros asintomáticos, cuadros sintomáticos, suboclusiones intestinales intermitentes que resuelven espontáneamente.
Y después se define esta tríada de Murdoch, que son o sea, sería como todo el combo, o sea, el antecedente de los cálculos biliares, de la colicitis aguda y un paciente que viene con obstrucción intestinal. El diagnóstico, obviamente siempre primero la anamnesis, el examen físico, si está distendido o no está detenido, si tiene vómitos o no tiene vómitos, todo lo que siempre vamos a hacer cuando nos llega un paciente que refiere a un cuadro suboclusivo. En el laboratorio vamos a ver probablemente leucocitosis, alteraciones del hepatograma, por todo esto que venimos hablando de la vía biliar, y puede o no haber desequilibrio electrolítico también según cuán avanzada está la suboclusión, cuán avanzada esté el ILI, hace cuánto tiempo tenga la clínica. Y uno de los estudios que vamos a pedir siempre de inicio, porque es un estudio accesible, barato y que te divide aguas en la guardia, es la radiografía de abdomen. Y ahí lo que vamos a ver es la tríada de Rigler, que son todos signos indirectos del hilio biliar. Que son esos 3 signos que ven ahí, ya 2 de 3 hacen diagnóstico. Ahora les muestro una fotito igual. Pero serían básicamente los cálculos radiopacos, neumobilia, o sea, aire en la vía biliar y la distensión de las asas intestinales. Acá que ven, distensión, ¿qué más? Es perfecto, neumobilia, ya tenemos 2 de 3, ¿sí? Y a veces tenemos los cálculos radiopacos, en un 10% es más difícil de ver. Yo la verdad no encontré una radiografía de abdomen con el cálculo, pero bueno, esto creo que lo estaba marcando, pero no encontré bien la referencia. Pero la verdad yo no lo veo muy bien ahí. Así que no me la juego. Tenemos la radiografía, tenemos la clínica, sospechamos, etcétera, pero no podemos hacer diagnóstico. El estudio de elección sería la tomografía, porque la tomografía nos permite ver bien el cálculo, podemos llegar a ver signos indirectos del MIRISI, nos permite analizar mejor todo. Fíjense que acá la flechita que está marcando, ¿qué es esto? Que está acá. Que es bastante característica esta forma de verlo. Sí, pero Se tragó una niña rubia. Se tragó una canica con forma de herradura. ¿Te parece que puede llegar a ser esto, Flor? Fíjate dónde está. ¿Dentro de qué estructura anatómica está? Sí. No, eso es intestinal nada. Exacto, no, Sí, o sea, primero que tendrías que estar de este lado, del lado de la derecha, fíjate que este es el hígado, Sí, entonces te ubicamos en la derecha del paciente, el ciego tendría que estar por acá y en otro plano. Entonces está dentro del intestino. Sí. Entonces estás viendo una estructura redonda que tiene adentro un aumento de la densidad con forma de herradura. ¿Qué puede ser? El lito, exacto, ese es el lito. Acá lo que está queriendo mostrar es la fístula también, ¿sí? Y la dilatación del intestino, que dijimos que era uno de los criterios para pensar en hilio biliar. Acá tenemos otra imagen, también el cálculo dentro del intestino delgado. El cálculo dentro del intestino delgado con la dilatación proximal del intestino generando el hilio biliar, el cuadro suboclusivo. Bien, le hicimos diagnóstico. Ay, perdón. Entonces ahora le vamos a tratar al señor porque si no, muy bien no le va a ir. Dentro de lo que es el tratamiento, hay un paso quirúrgico que es seguro que es la enterolitotomía, que es básicamente sacar el lito, que ahora lo vamos a hablar, para resolver el cuadro de hilio biliar y el cuadro suboclusivo. Más o menos, que es la otra pregunta que nos tenemos que plantear, porque sabemos que esto viene de una fístula bilioentérica, si vamos a abordar la vesícula y la patología biliar en ese momento o en otro momento. Lo que se aconseja es el tratamiento de la vesícula en un segundo tiempo, o sea, 4 a 6 semanas después, para enfriar el cuadro, ya que si vos lo haces en el mismo tiempo quirúrgico, aumenta la mortalidad de los pacientes que va peor. Entonces vos le resolvés el cuadro suboclusivo, le resolvés el hilio biliar, y en un segundo tiempo lo estudiás y le tratás de la vesícula, del MIRISI o de la fístula bilioentérica que tenga. ¿Cómo vas a hacer la enterolitotomía? Lo que se plantea es que vos tenés el cálculo impactado de intestino sano e intestino dilatado a nivel proximal. Entonces vos deberías mecánicamente llevarte el cálculo hasta el intestino sano. Ay, pues necesito que me prepare el quirófano. Bueno, igual ya termino. ¿Estás yendo vos? Ok, gracias. Bueno, entonces, mecánicamente te llevas el lito hacia intestino sano y ahí haces una incisión longitudinal en
en el intestino, sacás el lito y cerrás. No. La imagen es transversal. Perdón, transversal, sí. Dije longitudinal, pero no. Ese es el lito, es re linda. Hermoso. Cerrás longitudinal, ¿no? Cerrás longitudinal, exacto. Eso es lo que... Gracias. Haces la incisión transversal y después... Haces la incisión y después lo cerrás como en rombo. Claro, Transversal. sí. Longitudinal, como para no generar una estenosis. Eso. Bueno. Esa lesión transversal. No, longitudinal. Por eso cerrar longitudinal se estenosa así. La incisión es longitudinal. Y el cierre es transversal. Eso, perdón, me mareé. La lesión es así y después cerras así te queda como más. Es como una epicoplastia, claro. Piloroplastia. Como una espiroplastia para la hiperplastia, claro. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Twitter, sí, Gracias. Me alegro que hayan entrado de tener